¿Y si el camino hacia la verdadera paz no se trata de perdonar a alguien que te lastimó profundamente, sino de algo completamente distinto y mucho más privado? Durante generaciones, se nos ha vendido la idea de que el perdón es la única llave maestra para cerrar las puertas del dolor. A todos nos han dicho que si no perdonamos, estamos condenados a la amargura eterna. Pero para muchos de nosotros, esa palabra suena a rendición, a injusticia, o se siente como una carga emocional simplemente insoportable. Este video no es un llamado a la santidad, sino a la libertad. Vamos a explorar una verdad radical, incómoda y profundamente liberadora, la posibilidad de soltar el peso de las heridas del pasado sin tener que condonar jamás el mal que se te hizo. A menudo, la presión social y espiritual por perdonar se convierte en una segunda herida. Nos sentimos culpables por no ser lo suficientemente espirituales, lo suficientemente nobles o lo suficientemente evolucionados como para olvidar el daño. Hoy vamos a romper ese ciclo de culpa. Vamos a validar tu derecho a no perdonar, y al mismo tiempo, te daremos las herramientas para que ese no perdón deje de ser una ancla que te detiene. El mandato social y la revictimización. La palabra perdón ha sido tan mañoseada, tan comercializada y tan malentendida, que ha perdido su esencia original. Se ha transformado en una especie de mandato social, una etiqueta de buena persona que debemos ostentar para ser aceptados. Se nos repite hasta el cansancio que perdonar es de personas fuertes, de almas grandes. Pero, ¿qué sucede cuando el daño fue sistémico? ¿Qué pasa cuando la traición fue cruel, deliberada o irreparable? En esos casos, exigirle a la víctima que perdone para sanar es, en realidad, una forma sutil de revictimización. Es poner la responsabilidad de la paz en manos de quien fue vulnerado, mientras el agresor permanece cómodo en su silencio o su indiferencia. Debemos entender que la sanación no es una línea recta que termina obligatoriamente en un abrazo de reconciliación. Existe un territorio inmenso, fértil y poco explorado llamado liberación emocional. Aquí, el objetivo no es limpiar la imagen del otro, ni buscar excusas para su comportamiento, sino limpiar tu propio presente de los ecos ensordecedores de su traición. Es entender que tu bienestar es independiente de la moralidad de quien te hirió. La trampa del odio y la indiferencia constructiva. El gran mito que nos mantiene encadenados al pasado es creer que si no perdonamos, estamos condenados a vivir atados a la persona que nos hirió a través del odio. Pensamos que el rencor es el único vínculo que nos queda, o que si dejamos de odiar, estamos permitiendo que el otro gane. Sin embargo, el odio y el perdón tradicional son, en realidad, dos caras de la misma moneda de atención. Ambos mantienen tu energía, tu tiempo y tus pensamientos puestos en el agresor. Mientras odies con intensidad, esa persona sigue sentada a tu mesa, durmiendo en tu cama y caminando a tu lado. La verdadera liberación, por el contrario, nace de la indiferencia constructiva. Es ese momento sagrado en que el nombre de esa persona ya no acelera tu pulso ni te revuelve el estómago. Y esto no ocurre porque la hayas perdonado en el sentido religioso o romántico, sino porque has decidido, con total autoridad, que ya no tiene permiso para ocupar ni un centímetro cuadrado de tu espacio mental. Has dejado de luchar contra el recuerdo, has dejado de buscar venganza en tu imaginación y has empezado a invertir toda esa energía, antes desperdiciada en el pasado, en tu propia y gloriosa reconstrucción. El duelo de la justicia que nunca llegará. Para soltar la carga de verdad, primero debemos desmantelar con valentía la esperanza de un pasado mejor. Suena extraño, pero muchos de nosotros vivimos atrapados en el hubiera, si tan solo me pidiera perdón de rodillas, si tan solo admitiera el daño que causó, si tan solo el mundo le diera su merecido. Esa esperanza de validación externa es una trampa mortal. Es como quedarse sentado en una estación de tren abandonada, esperando un transporte que se descarriló hace décadas. La liberación comienza con el duelo de la justicia que nunca llegó y que, posiblemente, nunca llegará. Es el proceso doloroso pero necesario de aceptar que quizás el otro nunca se arrepienta, que quizás viva una vida plena sin pagar sus deudas emocionales, y que, aún así, tú tienes la capacidad absoluta de ser inmensamente feliz. Este es el acto de poder más grande que puedes ejercer, reclamar tu derecho a la alegría sin esperar el permiso o la disculpa de quien te la robó. No es resignación pasiva, es un realismo liberador que te devuelve el mando de tu vida. La metáfora del barco y las cadenas. Imagina por un momento que tu vida es un barco navegando hacia el horizonte. Cada trauma no resuelto, cada injusticia que te niegas a soltar, funciona como un ancla pesada que arrastras por el fondo rocoso del mar. El concepto tradicional de perdón te dice que debes bajar al fondo, abrazar esa ancla,
entender por qué es tan pesada e intentar convertirla en algo hermoso, como una estatua de mármol. Pero la liberación emocional es mucho más práctica, es, simplemente, cortar la cadena. No necesitas que el ancla cambie de forma. No necesitas bendecirla, ni comprender su origen, ni justificar al fabricante que la hizo defectuosa. Solo necesitas que deje de frenar tu avance. Al cortar la cadena, el ancla se queda donde pertenece, en la oscuridad del fondo, en el pasado, mientras tú, ligero y renovado, navegas hacia aguas nuevas y desconocidas. Este proceso es radicalmente personal, no requiere la participación, el arrepentimiento ni la presencia de la otra persona. Es un contrato privado, firmado con sangre y voluntad, entre tú y tu futuro. Higiene mental y la guerra terminada. A nivel práctico y cotidiano, este camino requiere una higiene mental rigurosa. El pasado es un animal que muerde, y regresará de vez en cuando. Cuando el pensamiento del daño vuelva para atormentarte, debes practicar la observación sin juicio. En lugar de caer en el espiral de todavía no he perdonado, soy débil y por eso sufro, intenta un enfoque más compasivo. Siento este dolor, reconozco esta cicatriz, pero no voy a dejar que dicte lo que haré con mi tarde hoy. La sanación real ocurre en los pequeños momentos, en los detalles invisibles donde eliges tu comodidad actual por encima de tu rencor antiguo. La ira es una respuesta biológica natural ante la injusticia, un escudo necesario en el momento del impacto. Pero cuando la ira se vuelve crónica, deja de ser un escudo protector y se convierte en una prisión de hierro. La liberación consiste en quitarse la armadura, no porque el enemigo se haya vuelto bueno, sino porque te has dado cuenta de que la guerra ya terminó. Puede que no hayas ganado la batalla que querías, pero has decidido no morir en las trincheras de un conflicto que ya expiró. Identidad más allá del daño. Otro aspecto fundamental que debemos cuestionar es cuánto de nuestra identidad está construida sobre el daño recibido. A veces nos aferramos a la carga porque se ha convertido en nuestra historia principal, en nuestra carta de presentación. Soy la persona a la que traicionaron, soy quien fue abandonado por sus padres, soy la víctima de aquel suceso. Si sueltas la carga, surge una pregunta aterradora: ¿quién soy entonces? Ese vacío de identidad puede dar miedo, pero es el espacio fértil necesario para que nazca una nueva versión de ti, una que no esté definida por lo que te quitaron. Al dejar de identificarte a través de tus heridas, permites que tu narrativa sea escrita por tus decisiones presentes. La libertad no es la ausencia de cicatrices, las marcas siempre estarán ahí, sino la capacidad de caminar, correr y bailar sin que esas cicatrices limiten tus movimientos. Eres mucho más que la suma de las cosas malas que te pasaron. Conclusión: el músculo de la libertad. Finalmente, entiende que liberarse es un músculo que se entrena con repetición y paciencia. Habrá días en que la carga se sienta ligera, casi inexistente, y otros días en que parecerá que el pasado ha vuelto con toda su fuerza para aplastarte. No te castigues por esos retrocesos. La liberación no es un destino estático al que llegas y te quedas para siempre, es una práctica constante, un hábito diario de elegirte a ti mismo una y otra vez por encima del fantasma de quien te hirió. Al soltar, estás haciendo una declaración de guerra contra la amargura. Estás declarando que tu capacidad de amar, de crear, de reír y de disfrutar es infinitamente superior a la capacidad de cualquier persona para dañarte. No necesitas esperar a sentirte noble para dejar de sufrir. Hoy mismo puedes elegir dejar la mochila en el suelo, justo donde estás. No necesitas el permiso de nadie, ni una disculpa del pasado, ni siquiera el arrepentimiento de quien te hirió para ser, de una vez por todas, finalmente libre.